Bueno, con respeto, ya vemos 71 conectados. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Civil 2 y en la parte de lo que corresponde que hemos estado desarrollando, el derecho sucesorio, esa sucesión que no es más que la sustitución de una persona en otro al transmitir ese patrimonio en todas esas relaciones jurídicas transmisibles para después de la muerte de una persona. Entonces, ya vimos lo que es el derecho sucesorio, ya vimos las clases empezamos a ver las clases de sucesión, por su forma, cómo se da la sucesión en una forma a título universal, a título particular, y ya desarrollamos lo que era la sucesión testamentaria a partir de un testamento y ahora pues vamos a seguir con el proceso sucesorio. Para ello pues ya vamos a ver lo que realmente pasa cuando ha habido una sucesión testamentaria y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las personas, con esos causavientes que han recibido o que van a recibir el patrimonio del causante. Entonces, esas personas pueden aceptar o totalmente renunciar a la herencia. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver. Para ello, pues, es importante saber que la mecánica del procedimiento sucesorio en la figura se va a desarrollar como un proceso en distintas fases. Contiene fases en una manera sucesiva, una tras otra, y se tiene que agotar una fase para pasar a la siguiente fase, pero son en una forma sucesiva y esa es realmente la mecánica que sigue el procedimiento sucesorio. Ya vimos que realmente en el primer presupuesto que se debe de dar en la sucesión, pues es la muerte del causante. En la apertura de la sucesión, desde ese momento, es ese a partir del cual se da la muerte de una persona y se inicia el proceso de la transmisión del patrimonio de esa persona que falleció, que jurídicamente va a coincidir con el instante de la muerte. O sea, a partir de la muerte, ahí se inicia el proceso sucesorio o de la declaración del fallecimiento presunto. Acuérdense que se puede terminar la personalidad a través de la muerte presunta en la ausencia y entonces desde ese entonces y con la irreversibilidad de la muerte se procede de la forma testamentaria o intestada, que no vaya a haber también un testamento que corresponda, pero siempre con la retroactividad al término mismo de la vida del decúbito
o de cuyos. Esto quiere decir que a partir del fallecimiento del causante, ahí se va a iniciar el proceso sucesorio. Por lo tanto, habrá que hacer las respectivas consideraciones y que no se nos debe de olvidar. En la apertura de la sucesión es un hecho jurídico consecuencial, o sea que va un proceso en fases una detrás de la otra. Esta se verifica en el momento mismo de la muerte de la persona y para eso estuvimos con el artículo 918 en donde nos llama la transmisión de la herencia y los derechos de la sucesión. A la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ese en el artículo 918, donde dice se transmiten desde el momento de su muerte. Ahí da nacimiento a la dinámica del proceso sucesorio desde ese momento. Por lo tanto, quedan fijados los derechos de los herederos si recibe a título universal o de los legatarios si recibiera a título particular. En ese momento se da la vocación. Estas son unas fases que no están establecidas en muchos de los códigos cuando hablamos de derecho comparado y en el nuestro igualmente. Pero se sobreentiende que debe de haber al momento de la apertura de la sucesión, desde el momento de la muerte del causante, se debe hacer el llamamiento directo a todos los posibles herederos del causante en el momento de su muerte. Por última voluntad del causante, o sea, a través de un testamento o bien por disposición legal cuando falta el testamento. Todavía no hemos entrado a ver lo que es la sucesión intestada, pero cuando es por última voluntad del causante, que ya vimos que es cuando existe el testamento, o bien por disposición legal, que es la ley quien establece quiénes van a ser los herederos. Esto se da en la sucesión intestada. Fundamento jurídico por el cual la vocación es una persona es llamada a la sucesión de su causante con la muerte del testador o del decujus. En ese momento de la vocación se hace el llamamiento y entonces aquí el llamamiento directo a los posibles herederos y luego la delación. La delación es el actual llamamiento de la ley a una persona para que la acepte o la repudie. O sea, la acepta o renuncia a ella. En la delación viene de la palabra deferir, que significa poner una cosa delante de una persona para que diga si quiere o no. Deferir, que significa poner una cosa delante de una persona para que diga si quiere o no. Aquí lo puse repetido, aquí era para que realmente diga si lo acepta o lo repudia, o sea, renuncia a ella. Por lo tanto, las fases que se dan antes de entrar a lo que es la aceptación
y la renuncia, pues es importante volver a recordar que en la apertura de la sucesión se da en el momento del fallecimiento del causante. A partir de ahí se inicia el proceso sucesorio. Se da la vocación en cuanto la vocación a la herencia va a ser el llamamiento a todos los destinatarios. Luego la delación de la herencia, que va a ser el ofrecimiento de los potenciales sucesores con posibilidad, ya que puede existir de que no tengan algo que lo imposibilite. O sea, está el llamamiento, que es la vocación, y el ofrecimiento de la herencia para que él diga si la acepta o bien la repudia. O sea que la adquisición de la herencia, el sucesor puede ser convertido en titular de lo transmitido, por lo tanto él queda investido en ese momento. Este es todas las fases que debe seguir el proceso hasta el momento en que él decide aceptarla o repudiarla. Hay varias formas de cómo se puede dar la vocación cuando se puede llamar, en el llamamiento se hace directamente al primer sucesor. O se recuerdan ustedes que si hay algún sucesor que haya fallecido antes que el causante. Y entonces, esto se tiene que dar por sustitución hereditaria cuando decide el causante quién es el que va a sustituir si faltara el primero. O la representación hereditaria, que es ese derecho que tienen los descendientes a heredar en lugar del que haya fallecido antes que el causante. Entonces, ahí se da la representación hereditaria. En la representación hereditaria nunca puede haber representación hereditaria de ascendientes. Solo es el derecho que tienen los descendientes. Y si es el causante el que dice quién, esa será la sustitución hereditaria. Y entonces, esta es la vocación. Y ya después se va a dar el ofrecimiento de la herencia o del legado. Y entonces aquí se ofrece para que él la acepte o la repudie. De aquí, desde la apertura del proceso sucesorio hasta la delación, o sea, el procedimiento para que la acepte o renuncie a ella, se dice que la herencia está en una forma yacente, yace, sigue todo su procedimiento de administración, pero está en una forma yacente, a sabiendas que se tienen que resolver todas estas fases para poder llegar a la adquisición. Por lo tanto, en la adquisición, que no es más que la delación, o sea, en el ofrecimiento es el jus delationis, en la cual la adquisición se va a dar, se ofrece, más él la puede aceptar o puede renunciar a ella. Y aquí es donde se da
la adquisición. Estos se pueden dar muchas preguntas. ¿Qué es lo que voy a aceptar o qué es lo que voy a renunciar o a repudiar? Porque pudiera ser que a la persona sí le convenga aceptar o no le convenga aceptar y entonces decida él repudiarla. ¿Qué consecuencias puedo tener si acepto la herencia? ¿O qué pasará si renuncio a esa herencia? Estos son los efectos jurídicos que son retroactivos al momento de la muerte del causante. O sea, que como son retroactivos, son desde a partir de que se haya iniciado el proceso sucesorio, desde la muerte, en el momento de la muerte del causante, aunque se haya hecho la aceptación y la renuncia en esta, tiene efecto retroactivo desde la apertura hasta el proceso de la adquisición. Para ello, pues, hagamos una definición o leamos cómo la han definido varios juristas, sobre todo Puig Peña hace una muy buena definición al establecer que aceptación es aquella declaración unilateral, o sea que es solo de esa persona, de voluntad, de carácter irrevocable. O sea, lo que dice, eso es, y lo acepta, y después no puede decir, ah, no, pero mire, sí, o lo acepta o renuncia a ella, por cuya virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero, asumiendo la posición jurídica que la misma supone. Doctrinariamente, aceptación es el acto por el cual el heredero testamentario o ab intestato, o sea, que no tiene testamento, manifiesta su voluntad de suceder con los deberes y derechos inherentes a ella. ¿Qué características tiene la aceptación? Pues la aceptación es un acto jurídico voluntario. Son manifestaciones de voluntad que van a crear relaciones jurídicas, pero no son un contrato ni un cuasi contrato, porque es una acción automáticamente o automática al fallecimiento del causante. Nadie lo puede obligar. O sea que desde ese ya él decidirá el aceptarlo. Es un acto unilateral, voluntario y libre, porque no hay simultaneidad en la manifestación de voluntad. El instituido no es tal ni puede aceptar, sino que hasta que el causante ya ha muerto. Por lo tanto, es un acto mortis causa. Tercero, no puede hacerse condicional ni parcialmente. O sea, yo no puedo condicionar o poner condiciones para aceptar, ni poner algo, pero sí, mire, acepto esto parcialmente. La aceptación ha de ser pura y además indivisible. No puedo decir solo acepto esto y esto no. No bajo ninguna condición y debe responderse con un sí o un no según el artículo 1030. Entonces,
Vamos a leer bien estos artículos. Ahorita al terminar. Y tiene efectos retroactivos que una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante. O sea, tiene efecto retroactivo. Y son suyos los frutos y las ganancias y pérdida de los bienes hereditarios. Entonces, hay varios presupuestos que se deben de dar en la aceptación. Primero, la certeza, la certidumbre de la muerte del causante. El acto debe atribuir la cualidad de heredero de una vez y para siempre. O sea que debe ser el heredero, y la aceptación es un acto irrevocable y solo puede impugnarse cuando exista alguno de los vicios que anulan el consentimiento. Entonces, ahora bien, leamos el artículo 1026. Alguien que nos ayude. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. ¿Qué puede entender usted de ahora que ya hemos revisado qué es expresa o qué es tácita? Que puede ser escrita por escrito o verbal ante el juez. O tácita, ¿verdad? Que puede ser que yo haga alguna acción en la cual con esa acción, por ejemplo, no, me debo de pagar este tipo de situaciones o debo de hacer alguna administración porque si no se va a perder algo. Entonces, tácitamente estoy aceptando, ¿verdad? Ok. 1027, el siguiente. Leamos pues, compañeros, porque yo ya lo leí. Lo importante es que ustedes lo lean. Si no, yo solo digo cuáles son los artículos y ya. Todos tenemos que aprender y todos seguimos aprendiendo. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia, manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad de heredero en instrumento. Pues. O sea que él va a aceptar expresamente por escrito, ¿verdad? Ante el juez, al juez. O pidiéndole que mire, que necesito tener la posesión de los bienes, o usando del título de heredero y que él haga una acción, como les digo, y que a través de ello, pues, él diga, yo soy el heredero y por lo tanto puedo hacer este tipo de acciones. 1028. Acepta el heredero tácitamente, entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que él va a aceptar expresamente ante el juez, ¿verdad? O le pide la posesión de los bienes, o bien la acepta tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser el heredero. O sea que no tengan pena, hay que pagar ciertos tipos de cosas y se hace cargo él de parte de la administración de la herencia. 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapacitados
será aceptada por sus representantes legales. Esto lo relacionamos con el artículo 14, sí, 14, en la cual, pues, los representantes de los menores y de los incapacitados son sus representantes legales, o sea que a través de ellos pueden aceptar la renuncia. La renuncia de la herencia. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención del Ministerio Público. No, ahí como intervención ¿de quién? De la Procuraduría General de la Nación. O sea que para aceptar a través de sus representantes, pero si es para renunciar a la herencia, debe de hacerse con la aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Aquí pues en el 1030, la aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Y entonces, en el artículo 1031, nos dan un plazo para aceptar la herencia. Leamos el artículo 1031. ¿Quién lee el artículo 1031? El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador. Si el heredero se encuentra en el territorio de la República, si el heredero se encuentra en el territorio de la República. Así es. Y de 1 año si está en el extranjero. Entonces, 6 meses si el heredero se encuentra en la República. Y 1 año si está en el extranjero. ¿Siga? Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. O sea que si no hay nadie, la herencia queda vacante. O sea que el heredero no puede permanecer indefinidamente sin manifestar si acepta o no la herencia. Y la ley va a establecer el plazo de 6 meses si está dentro de la República y 1 año si está en el extranjero. Las maneras de cómo vamos a aceptar la herencia, pues aquí les hice un cuadro. La aceptación por su forma se da expresa. Manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título de la calidad del heredero en un instrumento tácitamente, que ya lo leímos, acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Pero también puedo aceptar la herencia por la responsabilidad que voy a adquirir en ella. Puedo aceptarla pura o simple. Yo digo, bueno, sí está bien. Y aquí, en la pura o simple, yo acepté, sí quiero. Aquí va a haber una ilimitada responsabilidad del heredero, quedando obligada
a pagar las deudas y demás cargas de la herencia con sus propios bienes, si no alcanzaran los bienes constitutivos de la herencia. Pero esta es una forma pura, o sea que yo puedo comprometerme y voy a encontrar deudas y que si no alcanza con lo que me dejan de la herencia, yo tendré que pagar con mi propio patrimonio, con mis propios bienes. Entonces, la otra forma es bajo beneficio de inventario. Leamos el artículo 920. El heredero solo responde de las deudas y cargas Solo que de la herencia. leamos el título, ¿verdad? El epígrafe. Perdón. Bajo beneficio del inventario. El Mire, heredero solo... ¿Perdón? el artículo 920. 920. El epígrafe dice responsabilidad limitada del heredero. Perdón que lo estoy leyendo en digital, entonces... No, lea su código. Eso es lo que usted tiene que aprender y subrayar, que eso es lo más importante. Sí, no, es que estoy en carretera, por eso lo estoy leyendo así, como nadie se atreve. Sino que le ayude a alguien. Bueno. Si gusta, leo yo. Ve, por favor. Bueno, artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero. O sea, aquí hay una responsabilidad ilimitada. Y bajo beneficio de inventario, en el 920, hay una responsabilidad limitada. Leamos. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Bueno, aquí quiere decir que el heredero solo va a responder de las deudas y cargas hasta donde alcance los. Miren, ya no alcanzó y hasta ahí se quedó. Ahora bien, ese es el heredero, pero puede ser el legatario que solo recibió una parte determinada, solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador, no de los demás, solo de las cargas que expresamente le imponga el testador. Ok, ¿estamos bien en esto? Entonces, sí. Por la aceptación expresa, tácita, pura o simple y bajo beneficio de inventario. ¿Qué efectos nos da la aceptación de la herencia? Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios, y eso está en el artículo 1032 para que posteriormente lo subraye. La herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapacitados será aceptada por sus representantes legales. Está establecido en el primer párrafo del artículo 1029, como ya lo hicimos ver anteriormente. Ahora bien, yo puedo aceptar, pero también puedo renunciar a la herencia. Según el doctor Vladimir Aguilar, renuncia es aquella declaración unilateral de voluntad por la que el llamado a una herencia manifiesta su intención de no aceptarla. Es decir, desiste de manera incondicional e irrevocable de asumir la condición de heredero. Él dice, no quiero
Y ahí se quedó. Doctrinariamente, es el acto por el cual el heredero testamentario, si es bajo un testamento o ab intestato, sin testamento, no acepta sustituir en todo los bienes, derechos y obligaciones a aquella persona que ya falleció. Ahora bien, ¿qué plazo tengo para renunciar a la herencia? El mismo de la aceptación. En el 1034 establece el término para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Solo se puede hacer en forma expresa. Entonces, el mismo plazo para renunciar, 6 meses si el heredero se encuentra en la República y 1 año si está en el extranjero, tanto para aceptar como para renunciar. En la forma de la renuncia, por favor, esta debe ser expresa, no hay una forma tácita. Aquí debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Eso según el artículo 1034. ¿Qué efectos tenemos con la renuncia de la herencia? Si el efecto de la aceptación es sustituir por completo y ser dueño de los frutos y tomar para posesión desde el momento de la muerte del causante, los efectos de la renuncia son que la renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Quiere decir que si a una persona le dejan parte de la herencia y él renuncia a ella, pero le dejan un legado, o sea, algo determinado, él puede, aunque haya renunciado a la herencia, él puede aceptar el legado. El acreedor del heredero, o sea, al que le debe uno, o al legatario que renuncia a la herencia o legado, puede reclamar la parte que cubra su crédito. O sea, yo voy a renunciar de la herencia o del legado, pero el acreedor al quien le debo puede reclamar la parte que cubra su crédito. Este es el artículo 1037. Leamos el 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una, se entiende que renuncia a las dos. O sea que puede ser que, si se recuerda que en lo mixto que ha quedado de una parte es testada y la otra es intestada, si el que es llamado renuncia a la herencia por testamento y le dejan algo en el intestado, si renuncia a una, se entiende que renuncia a las dos. Eso no hay pierde. Al renunciar en perjuicio de sus acreedores en los créditos anteriores a la renuncia, pueden pedir estos, o sea, los acreedores, al juez
que los autorice en nombre de aquel. O sea que no, el que quiera actuar en perjuicio de sus acreedores y por eso renuncia, entonces, pues los acreedores pueden pedir al juez que los autorice en nombre de aquel. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los principales efectos de la renuncia de la herencia. Ahí están los 5, y ahí se los dejo para que ustedes los subrayen en su respectivo código. ¿Qué similitudes o conceptos símiles tiene de la aceptación y la renuncia a la herencia? En ambas, su naturaleza jurídica nos demuestra que es un acto o negocio jurídico. Es un acto en el cual la voluntad es indispensable. El término para aceptar o renunciar es el mismo. Hay 6 meses si está dentro de la República y 1 año si está fuera, tanto para aceptar como para renunciar. Los efectos son retroactivos en ambos, tanto para la aceptación como para la renuncia. O sea, a partir del momento en que haya fallecido el causante. Las características, pues, como ya pusimos, es un acto o negocio unilateral, voluntario, indivisible, porque no puede uno dividirla, solo aceptar una sola parte, y es libre y no puede uno poner condiciones, ni puede aceptarlas parcialmente, y tiene sus efectos retroactivos. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Quiere decir que hay varias personas en las cuales pueden tener intención de que realmente él pueda aceptar o renunciar, y le piden al juez que en un plazo no más de 30 días, él haga una declaración bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Aquí volvemos en ello a recalcar lo que es la representación hereditaria. Entonces, en la representación va a ser ese derecho que tienen los descendientes para ir en el lugar del heredero que haya fallecido antes del causante. O sea, va a la misma proporción que le correspondería al que fallece antes del causante. Y en la sustitución hereditaria, pues esta va a ser aquella disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de él. O sea que él de una vez establece quién va a sustituir al primeramente nombrado si éste falleciera o no, o repudiare la herencia.
En el 989 está claramente que no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él o no quiera o no pueda aceptar la herencia, ya sea porque fue por indignidad o algo. La sustitución hereditaria, pues, ¿en qué casos va a proceder? Bien sea por si éste no quiere hacerlo o no llega a hacerlo, o para después que éste lo sea. O sea, no quiera porque renunció, no llega porque falleció, o después que éste lo sea, que se deje un legado que fuera por ejemplo, un usufructo. Entonces, en esto, pues, ahí sí puede proceder. La naturaleza jurídica de la sustitución hereditaria es como la institución condicional en que el evento puesto como condición consiste en que el primeramente llamado a la herencia o legado no llegue a hacerla, no quiera o no pueda. Y la sustitución pupilar es aquel nombramiento que hacen los padres y demás ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que mueran antes de llegar a dicha edad. Y esta es la sustitución pupilar, que es con los menores de 14 años, pero siempre en lo que corresponde a la sustitución hereditaria. Puede haber una sustitución indirecta, que es la sucesión fideicomisaria, que es llamada también oblicua o indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el testador ordena una doble o múltiple vocación sucesoria, estableciendo que el heredero primeramente llamado, o sea, el primero los ponen, conserve y transmita los bienes a un segundo o a un ulterior heredero. Bien para el caso de fallecimiento de aquel, cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado establecido en el testamento. O sea que él los puede nombrar sucesivamente. Y eso es todo lo que tengo de lo que es la aceptación y renuncia de la herencia. Creo que por ahí está la licenciada. Licenciado, Sí. ¿puedo hacerle una consulta solo con relación al tiempo que usted indicó si una persona se encuentra en el extranjero que tiene 1 año y esta persona no puede venir, se puede realizar por medio de un mandato? Sí, lo puede hacer. Buenas tardes, disculpe. Lo puedes realizar por medio de un mandato. No hay ningún, pero un mandato con todas las formalidades legales, ¿verdad? Porque recuerde que tienen que ser expresas. Hay muchos casos porque ahora no pueden venir por el temor de, si no pierden su visa o no pueden ya volver a regresar. Ajá, es cierto. Entonces lo hacen de esa manera, ¿verdad? A través de un mandato. Gracias, doctor. Perdón. ¿Alguien más? En lo que piensan sus preguntas, quiero hacerles varias observaciones. Bueno, en primer lugar, hoy no les subí material a la plataforma Classroom porque hay una guía que tengo que modificar, ¿verdad? Y en eso estoy.
pero Dios primero el día de mañana o a más tardar el día jueves les subo a la misma plataforma las guías conceptuales relacionadas con el tema de hoy. No se preocupen, por eso es que hoy no lo hice. Y no quería enviarles un material hoy y enviarles otro material el jueves, si no se van a confundir. 2, ya hay calendario de exámenes, no sé si ustedes lo tienen, de segundo parcial. Sí, ya lo tenemos, licenciado. Gracias. Sí, Perfecto. Entonces, ya vieron que el 10 de octubre es nuestro segundo examen parcial. No deben olvidar que tiene una ponderación de 40 puntos. ¿Oye? Para eso, tampoco olviden que deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias. Y el día jueves no habrá transmisión directa, sino que vamos a hacer una comprobación de lectura que no tiene ponderación alguna de la Ley de Garantías Mobiliarias. Vamos a colocar ahí la hoja de trabajo, guía de lectura, para que ustedes lo hagan y vayan leyendo su respectiva ley. Entonces, repito, transmisión directa de clase no habrá, solo hay guía de lectura para resolver, o sea que nos vemos el jueves. De ahí, pues, esa sería la última clase. Nosotros hemos avanzado, gracias a Dios, hemos avanzado en el programa y entonces vamos bien porque se pierden 2 semanas ahorita que tenemos exámenes. Entonces vamos a volver como el 14 de octubre, algo así, porque el 12 de octubre es el examen de Derecho Penal. Entonces ya solo tenemos 15 días de octubre para ir terminando nuestro programa de estudios, pero sí hemos ido avanzando. Hoy sí. Entonces ya tenemos claro el contenido para nuestro segundo examen parcial, comprende desde las formas especiales de propiedad, que es copropiedad, propiedad horizontal y medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre, los derechos reales de garantía, la hipoteca y garantías mobiliarias, y deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias. Hoy sí, ¿alguien que tenga alguna pregunta más? Hoy sí está todo. Todo, ajá, sí, gracias Evelyn. Adela, ¿vas a preguntar algo? Gracias, licencia. Es que no quiero pecar de haber entendido mal, pero en el caso de un menor, es un adulto el que puede aceptar o renunciar la herencia o legatario. Pero en representación de él. Ajá. Pero ¿qué pasa si lo renuncian y cuando este menor ya sea grande dice que sí lo quería? Ahí tiene que intervenir la Procuraduría General de la Nación, porque no puede disponer él de bienes de menores. Así es. ¿Me Eso entendió? quiere decir que puedo investigar en la Procuraduría cómo sería ese proceso, qué es lo que ellos harían en favor del menor. No, es que mire, usted no tiene la libre disposición de bienes que son para los menores de edad. Eso lo vimos en la patria potestad y en la tutela. Es más, usted como mamá tiene la obligación de rendir cuentas al menor de edad cuando termine la minoría de él, es decir, cuando llegue a sus 18 años. Usted no tiene la libre disposición de los bienes del menor. Y si usted quiere renunciar a los bienes del menor, no se lo van a permitir porque la Procuraduría General de la Nación está velando porque se respeten esos derechos. Usted no puede disponer de los bienes de menores. Ah, ok, ahí queda. Entonces, esto se llegaría hasta que el menor ya sea mayor y ya él pueda decidir. Sí, lea bien el segundo párrafo del artículo 1029. Ah, ok, gracias. Bueno. Y la patria potestad es fundamental que la lea también. Nuevamente. ¿Alguien más? Sí, esa parte sí la tenía clara y ahí fue donde me confundí cuando mencionaron a la Procuraduría porque pues quedé como con la laguna de
que cómo se iba a renunciar a algo que realmente no pertenece. No, ¿cómo va a renunciar a los bienes de menores que no le pertenecen a usted? No, es prohibido. Usted no puede disponer de bienes de menores, aunque sea la mamá, porque usted tiene la obligación como mamá de rendir cuentas cuando su hijo llegue a la mayoría de edad. Esa es obligación de los padres y de los tutores. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Es que, gracias, Cristian, muy amable. Es que miren, ustedes para recibir la clase deben de tener su código a mano y de ir leyendo conforme, porque fíjense que aquí pedimos que se lea el artículo, pero el artículo fundamental, el básico, ¿verdad? Pero hay que llevar una lectura completa de todo el articulado que se relaciona con el tema. O sea, no es solo escuchar las clases, sino que ustedes deben de tener, yo se los he dicho, que se tenían que enamorar de aquí y casarse con este librito que se llama Código Civil, y ustedes deben de aprender a manejarlo desde ahorita. Y por eso tanto que se les dice, subrayen, anoten, escriban, relacionen, porque el Código Civil no se lee como una novela, ¿verdad? Hoja número 1 hasta la hoja 2000. No, ya ven que tiene mucha relación y que a veces tienen que ir ordenando uno las normas. Pero, y como es su primer contacto con leyes, por eso es que insistimos también para que desde aquí ustedes empiecen su camino hacia el estudio de sus textos legales, de sus leyes. Por eso, si están en civil, Código Civil. Si están en penal, Código Penal. Y siempre su Constitución, Ley del Orden Judicial, que son las básicas, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, perdón, Lick, ahí, por ejemplo, como lo que dice la licenciada, en el artículo 1029 les dije, vean el artículo 14 del Código Civil. Sí. Y también lo que decía la licenciada, ir a leer la patria potestad, ¿verdad? La tutela. La tutela. Ahí está, muy bien. Se recuerdan también que cuando vimos la tutela, en las guías de la tutela hasta están los artículos de la ley Pina, en donde están también los derechos y obligaciones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres y también de los tutores, porque no solo están en el Código Civil. Está bien amplio el tema, así es. Bueno, ¿alguna duda, compañeros? Nos vemos día jueves con su guía de lectura, por favor. Pasen feliz noche. Muchas gracias, muy finos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.